Abril del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Quintana Roo. Me presento para quien no me conoce, soy el doctor Eduardo Manuel Espada Reyes, ginecólogo obstetra, biólogo de la reproducción y todavía presidente del colegio. Y bueno, conscientes de que tenemos que continuar la educación médica continua, que eso es muy importante para nuestros agremiados, no solo para nosotros, sino también para los médicos que nos acompañan. Bueno, pues no vamos a dejar de hacer estas sesiones una vez, cuando menos cada 15 días, mientras no podamos reunirnos aquí en nuestro colegio. Esperemos que ahora con la vacunación y con todo esto que comience a disminuir el número de contagiados de COVID para que ya en un tiempo no muy lejano podamos reunirnos aquí en el colegio y poder saludarnos nuevamente frente a frente y tener a nuestros ponentes aquí directamente con nosotros y poderlos recibir con mucho cariño, así como ahorita los invitamos y los recibimos a estas sesiones. Y bueno, antes de comenzar, quiero que estén muy pendientes porque seguimos en la organización de nuestro curso internacional de ginecología y obstetricia. Este año es nuestro congreso estatal, que se va a llamar el ABC de la ginecología actual, y con muy buenos ponentes, tanto nacionales como extranjeros. Está siendo un programa muy atractivo, muy dinámico, con pláticas que van a ser útiles para nuestra vida diaria en el consultorio, para nuestra práctica diaria. Entonces, no solamente dirigido para ginecólogos, obstetras, también para médicos familiares, enfermeras van a poder estar con nosotros. Y en breve estaremos publicando en la página del colegio cuáles son las cuotas de inscripción y cuándo pueden accesar a ya este congreso que se va a llevar a cabo del 21 al 22 de mayo. Va a ser por esta vía, por vía virtual. Todavía no podemos hacer congresos presenciales, pero créanme, lo estamos organizando con muchas ganas para que sea de mucho interés para todos ustedes. Y bueno, ya sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, ya ampliamente conocido de nosotros, además un gran amigo mío. Muchas gracias al doctor Rodrigo Zamora Escudero por aceptar la invitación a darnos la plática el día de hoy. Él es médico, digo, ya casi todos lo conocen, pero bueno, lo presentamos de todas maneras. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hizo la especialidad de ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México. Pues fue director médico del mismo hospital y pues es vicechair de la sección mexicana del Colegio Estadounidense de Ginecólogos Obstetras, de la ACOG, y pues es actualmente profesor adjunto del curso de especialización en ginecología y obstetricia en el Hospital Ángeles Lomas. Y bueno, además, un excelente ponente, como ya lo van a ver en nuestra plática del día de hoy, que vamos a hablar de un tema muy importante, de la amenaza de parto pretérmino. Creo que es un tema, siempre sigue siendo, a pesar de que se ha visto en algunas ocasiones, en varias ocasiones, siempre es interesante saber y actualizarnos a ese respecto para hacer el mejor diagnóstico y tener el mejor tratamiento disponible para este problema. Y bueno, qué mejor que Rodrigo Zamora, que tiene toda la experiencia en este tema, para que nos platique sobre él. Rodrigo, muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, querido Eduardo. Ya sabes que además de que nos une una entrañable amistad de mucho tiempo, pues también el hecho de que seas el presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Quintana Roo y que hayas hecho una labor invaluable para la medicina de tu estado ahora, a pesar de que los dos somos veracruzanos de origen, pues sí, ha resonado y por supuesto gracias a todos quienes nos acompañan esta noche y que van a dedicar un poquito a poder escuchar algo de lo que cotidianamente vemos. Muchas gracias al colegio, muchas gracias Eduardo. Es un gusto estar con tan buenos amigos de Quintana Roo, de uno de nuestros paraísos nacionales y bueno. Sin más, vamos a empezar. El doctor Espadas me solicitó que hablara de parto pretérmino, algo que todos los ginecobstetras tenemos que ver con ello. Y bueno, yo quise platicar de herramientas terapéuticas que tenemos nosotros para poder atender este problema que aqueja a todo el mundo y espero que se entretengan, que al final tengan algunas preguntas y que podamos tener el tiempo también para comentarlas entre todos.
Siempre es importante decir que no tengo ningún conflicto de interés en los temas que voy a tratar. Voy a tratar también de tener conceptos más apegados a la evidencia, a la mejor evidencia posible. Otra declaratoria que pues desafortunadamente tenemos que hacer es que todavía falta vacunar al personal de salud en México, y no es nada más a los médicos privados. También son las enfermeras y las que trabajan, y el personal de salud, la gente de limpieza, la gente administrativa, la gente que está en contacto con enfermos y que no sabemos si nos vamos a enfermar o no. Desafortunadamente no nos han vacunado, y el secuestro institucional que está sufriendo nuestro país es muy grave. De ahí que es importante que todos reaccionemos. Esto no es un mensaje político, es nada más decir la realidad de lo que estamos viviendo. Bueno, es importante que siempre que hablemos de cualquiera de los temas sepamos qué pasa en nuestro entorno. Yo les invito a que puedan tener oportunidad de visitar esta página que se llama Health Data, healthdata.org. Health como salud en inglés, data todo junto. Ahorita seguramente va a aparecer la página. Y me gustaría que todos pusieran atención en las cifras que tenemos en nuestro país. Estos son datos de México. Fíjense cómo ha cambiado en algunas cosas nuestro país y cómo en otras no ha cambiado. Básicamente, en los últimos 10 años, del año 2009 a 2019, las causas principales de muerte en México pues se mantienen. Cardiopatía, diabetes, enfermedad. Estamos hablando de muerte en general, en toda la población, no específicamente en asuntos perinatales. En toda la población, de esto nos morimos los mexicanos. De enfermedades crónicas, cardiopatías, diabetes, enfermedad renal, cirrosis, enfermedad vascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tristemente la violencia aumentó, todos lo sabemos. Fíjense cómo el Alzheimer ha aumentado, las infecciones respiratorias, accidentes de tránsito, pero fíjense cómo en esta mala traducción dice desórdenes, en realidad es decir alteraciones. Las alteraciones en el periodo neonatal han disminuido. Entonces eso quiere decir que algo estamos haciendo bien en la medicina perinatal. Y no nada más es saber atender los nacimientos prematuros, los pretérminos. La neonatología sin duda ha avanzado muchísimo en los últimos años, muchísimo, mucho más de lo que nosotros podemos ofrecer como obstetras. Y por eso es que, y también, perdón, los métodos anticonceptivos y muchas otras cosas en la medicina en general han avanzado en los últimos años y se ha reducido esta parte. Por lo menos en la etapa pre-COVID estábamos no tan mal. Y en estas cifras que ustedes pueden ver también en este artículo publicado en el año 2018 sobre las tasas de nacimiento pretérmino, fíjense cómo nuestra región, América Latina y el Caribe, ocupa más o menos un 10% de un estimado de nacimientos pretérminos. Cifras más altas, cifras más bajas, pero alrededor del 10%. Y fíjense cómo Norteamérica, que Norteamérica consideran para esta publicación Estados Unidos y Canadá, tiene cifras un poquito más altas. Y la cifra más alta de los campeones del nacimiento pretérmino, desafortunadamente, son el África subsahariana y el norte de África, donde el acceso a los servicios de salud está mucho más limitado. En este otro mapa, como también pueden ver, nuestro país se encuentra en cifras de nacimientos pretérminos medianos. Muy pocos países tienen cifras por abajo del 5%, pero fíjense cómo donde se pinta más oscuro son los sitios donde los nacimientos pretérmino ocurren y el acceso a los servicios de salud es menor. Básicamente nosotros en todo el país se calcula que hay alrededor de 2.2 millones de nacimientos al año y alrededor de 9% de nacimientos serán pretérmino. De ahí que por definición tendremos alrededor de 201,000 prematuros. Y bueno, esta es nuestra tasa de población tomada de estos datos de esta página que les decía, con una tasa de fecundidad en México de alrededor de 2 hijos por mujeres fértiles, ¿no? que se embarazan. Déjenme mover aquí un poquito los controles que a veces se pierden un poco. Perdónenme. Ahí está. Entonces, fíjense cómo en los últimos años la tendencia de la fecundidad ahora en México y para el futuro, fíjense cómo es una curva que va descendiendo de manera paulatina y que nosotros vamos viendo que este descenso, estamos alrededor de aquí, y se estima que para cuando lleguemos a ser en la tercera edad y cuando nuestros hijos tomen el mando de nuestro país, pues las tasas de fecundidad cada vez van a ser menores. Es una tendencia que ha ocurrido, como en los años 90, 3.5 hijos, y se estima que para el año 2100 solamente sea de 1.4. Esta también es
la tendencia de la mortalidad en los grupos de menores de 5 años y menores de 1 año de edad. Fíjense cómo en este verdecito un poquito más clarito, la tendencia de la mortalidad también va disminuyendo conforme avanza el país. Es decir, las situaciones de salud antes, perdón que lo señale, pero antes de la entrada del gobierno reciente no eran tan malas como se nos quiere hacer ver. Se nos quiere hacer ver que era un país desastroso. No, doctores, no estábamos en un país desastroso. Desafortunadamente, las cosas no pintan muy bien, pero si ustedes ven en estos datos que están visibles para todos ustedes, ustedes pueden identificar que la tendencia de salud era bastante buena. Y realmente el mundo en aspectos de salud no está tan mal, no es tan malo la situación. En 1 año tenemos una vacuna para el COVID, eso es maravilloso, ¿no? Mis queridos amigos de Quintana Roo, fíjense, estas son cifras que pues desafortunadamente no están muy actualizadas porque pues aquí dice que nada más hubo menos de 20,000 nacimientos. Estas cifras del año pasado están incompletas, pero tomemos el último año estadístico como el año 2019, alrededor de 28,200 nacimientos ocurrieron en el año 2019 en su estado, y si tomamos las cifras de que les había mostrado del número de nacimientos prematuros que ocurren en nuestro país, pues ocurrirán alrededor de 2,500 prematuros que se centrarán en las ciudades donde los círculos de población son mayores. De ahí que, ojo, ginecobstetras, neonatólogos, personas que atienden nacimientos complicados, pues esas son las cifras. Ahora, hay cosas que debemos de reconocer como sociedad que no hemos hecho de manera completa. Tenemos un Instituto Nacional de Perinatología, tenemos un hospital de ginecobstetricia número 4, tenemos un centro médico de Occidente, tenemos el Hospital La Raza, tenemos el Hospital Universitario de Monterrey, el Hospital General de Guadalajara. Vamos, centros de atención nacionales muy importantes. Pero desafortunadamente no hemos puesto mucha atención a que verdaderamente los centros de atención, la alta especialidad, como le llaman algunos, realmente incluyen a la medicina perinatal. Y es importante que hagamos eso. Ustedes saben que se han duplicado las muertes maternas en México por el COVID, y cuando preguntamos a dónde llevamos a nuestras embarazadas graves, pues no tenemos a dónde llevarlas. En Quintana Roo, ¿cuántos centros de cuidado perinatal de 3er y 4er nivel existen en su región? ¿Ya lo saben? ¿Realmente son de 3er y 4er nivel? Porque fíjense, si ustedes revisan la estadística, estamos hablando de países, obviamente me pego a las cifras de Estados Unidos y alguien puede decir, no somos Estados Unidos. No, pero anhelamos tener centros clínicos subespecializados donde atender pacientes complicadas, con nacimientos pretérminos, con complicaciones propias del embarazo. Yo creo que tenemos los especialistas, tenemos la habilidad, somos buenos doctores en general para atender nacimientos. Entonces, creo que como sociedad no hemos construido todavía la idea de que debemos de tener centros de atención perinatal para que podamos recibir a estos bebés en las mejores condiciones. Este es un nivel 3. A veces decimos, no, es que tiene que irse a 3er nivel. ¿Realmente es un 3er nivel? Realmente tenemos centros de 3er nivel con tomografías, con radiología intervencionista, con terapias intensivas, pero verdaderas terapias intensivas, con especialistas en medicina materno-fetal en todos los turnos, con puros especialistas certificados, que podamos hacer traslados en ambulancias adecuadas y que no sean nada más una pick-up con caseta y echar atrás ahí a una pobre mamá a punto de dar a luz a un bebé prematuro. Eso no es un centro de 3er nivel. Es muy probable que haya pocos estados que tengan en nuestro México un centro de referencia de 3er nivel, y que los especialistas, también como sociedad, es algo que no hemos hecho. No hemos favorecido a que los especialistas correctos se vayan a las ciudades más importantes de México. Ustedes en Quintana Roo han hecho una labor fabulosa, tienen muy buenos especialistas, y para muestra varios botones de mis amigos que están allá, pero todavía la instalación, todavía el hecho de que haya centros de formación, de entrenamiento, institutos estatales de medicina perinatal, pues hacen falta, y probablemente sea momento de que los empecemos a construir. Hablando ya específicamente del nacimiento pretérmino, esta es una larga lista de factores de riesgo, como ustedes pueden ver, y muchos lo conocen.
Y de aquí, obviamente, no me voy a detener en cada uno, pero voy a resaltar algunos cuantos. Los antecedentes reproductivos, fundamental. Sabemos que uno de los factores más importantes para tener un nacimiento pretérmino es el hecho de que haya habido un nacimiento pretérmino. Entonces, hacer una buena historia clínica obstétrica detallando la edad gestacional al momento del nacimiento o al momento de que ocurrió el evento obstétrico, el número de embarazos. Vamos a hacer una historia clínica perfecta en aspectos perinatales es fundamental para poder evaluar el riesgo individual de nuestros pacientes. Hay factores genéticos. Se sabe que la raza negra y es la tercera raza que prevalece en México, entonces es importante hacer un buen interrogatorio. Es mayor la frecuencia de nacimientos pretérminos, la edad de las pacientes a mayor edad y a menor edad es más riesgo el nacimiento pretérmino, los antecedentes quirúrgicos, las malformaciones, el tener hijos previos con muertes de cuna, la reproducción asistida. Ustedes allá en Quintana Roo hacen muy buena reproducción asistida, pero todos los embarazos logrados con reproducción asistida tienen un poquito más de riesgo. Y ese riesgo hay que individualizarlo y dependiendo del factor por el cual la mujer o su pareja eran infértiles, hay que saber exactamente cuál es el riesgo individual. Y algo que es muy importante, queridos amigos, y siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de platicar con ustedes, no le pongan una etiqueta a los embarazos. No le llamen embarazos de alto riesgo. Esa etiqueta no nos sirve. Sabemos que si una paciente tiene una placenta creta o una placenta previa o si pues, tiene un embarazo de mayor riesgo, pero también sabemos que una mujer puede tener un embarazo de riesgo en cualquier momento. Y si ustedes le ponen un sello como embarazo de alto riesgo por el hecho simple de tener más de 35 años o tener 40 años de edad, no le están ayudando a sus pacientes. Entonces, individualicen el riesgo, evalúen cualquiera de estas cosas para nacimiento pretérmino y ustedes anótenlo bien en su expediente, documentenlo bien, pero decir embarazo de alto riesgo es prácticamente no decir nada. ¿Qué herramientas tenemos para poder ayudar a nuestros pacientes? Bueno, antes pensábamos que los tocolíticos, los heteroinhibidores en pacientes que pensábamos que tenían más riesgo de tener nacimientos pretérmino, nos podían extender el embarazo. Y todavía es una práctica común que muchos colegas hagan una receta por heteroinhibidores orales y manden a su paciente, no, pues con esto no van a hacer tu bebé y se va a prolongar el embarazo. Cuando entramos a perinatología hace algunos años, en el año 2014, y esta estadística es del doctor Osvaldo Miranda, que es un muy buen especialista de ese instituto, identificó, por ejemplo, que había 72 hospitalizaciones en un año con mujeres que tenían diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. Y a estas pacientes, de estas 72, se les hizo todo el paquete intervencionista, le dieron esteroides, le dieron heteroinhibidores, le pusieron de todo tipo, ketorolaco, indometacina, administración simultánea, hasta neuroprotección, lo que implica internarla, monitorizarla, ponerle una sonda, todo eso hicieron. Y mis queridos amigos, como ustedes saben, pues la mayoría de ellas, de estas 72, pues no nació prematuro prácticamente, nacieron después de la semana 35. Entre 33 y 34 semanas, prácticamente un tercio, y solamente un 15, entre el 15 y el 1% nacieron antes, en un hospital de referencia como lo es el INPER, pues parece una estadística normal, pero ya esa pobre señora ya se le aisló de su familia, se le internó, se le hicieron intervenciones, se le puso una sonda así en vivo, se le midieron los niveles de magnesio, no sé qué tantas cosas hicimos. Y se vio entonces, fíjense en estas mismas pacientes que las resoluciones, pues fue a una semana, a 2 semanas, a 3 semanas, y hubo un tercio de pacientes que nacieron sus bebés hasta 4 semanas o más de haberlas internado supuestamente por una condición que estaba. Revisamos toda esa estadística, modificamos las intervenciones, hicimos que el ultrasonido estuviera en el área de urgencias, hicimos equipos de trabajo con diferentes, Norberto Reyes, Mario Rodríguez Bosch, grandes doctores en medicina perinatal, por supuesto Marco Antonio Ortiz, el actual jefe de tococirugía, y entonces de las pacientes que antes se internaban en perinatología en esos años, pues se redujeron los números de 72 a 8 en 2018 y a 6 en 2019. Ya no se hospitalizaban porque pues nos dimos cuenta que las intervenciones eran extras. Y los tocolíticos, en esta revisión que ya está un poco viejita, pero el conocimiento sigue vigente, eso no ha cambiado, podemos saber que el mejor uteroinhibidor sigue siendo los inhibidores de prostaglandina. ¿Cómo sabemos eso? Porque pues retrasan el nacimiento 48 horas, tienen mayor posibilidad de ser mejor, había menor mortalidad neonatal, había menor
síndrome de distrés respiratorio y menores efectos secundarios maternos. Y acuérdense que prácticamente los debemos utilizar para en 48 horas administrar esteroides o trasladar a una paciente donde tenga mejores posibilidades ese nacimiento. Todos estos uteroinhibidores, pues sí, funcionan un poquito, pero los vitamiméticos no funcionan mejor que los inhibidores de prostaglandinas. La nifedipina tiene todavía un mejor desempeño. El sulfato de magnesio, aunque tengo amigos que lo siguen utilizando y porque hay mucha escuela estadounidense de seguir utilizando el sulfato de magnesio, la verdad es que la estadística no es buena con el sulfato de magnesio como uteroinhibidor. Y ya no digamos el atosiban, una intervención que más adelante voy a comentar para todos ustedes. Entonces, fíjense, en este estudio publicado, como les decía, ya hace 8 años, un poquito más, pero sigue vigente este conocimiento porque no se ha visto que esto mejore, se sabe que los beta-adrenérgicos, pues sí funcionan las 48 horas, pero si tenemos mejor los inhibidores de ciclooxigenasa, pues es mejor que utilicen beta-adrenérgicos. Pobres señoras, quedan con taquicardia, es muy incómodo. O sea, yo a veces les digo a los residentes, bueno, ponte tú el uteroinhibidor, el tocolítico, o tú ponte el supositorio endometacina. No es grato. Nada más identifiquen bien quiénes realmente tienen modificaciones cervicales y administrenlo si es necesario. Y como ya les decía, el sulfato de magnesio pues no es muy bueno para el uteroinhibidor. Y pues las organizaciones internacionales recomiendan que los uteroinhibidores son útiles por periodos cortos, al menos 48 horas. ¿Para qué? Pues para lo que decíamos, para administrar esteroides, para administrar neuroprotección, ahí sí sirve el sulfato de magnesio, para trasladar a la paciente y no se asocian a una reducción de la mortalidad perinatal, no tienen efecto favorable directo asociados a los resultados neonatales. Entonces, estas intervenciones solamente debemos de reservarla en quienes verdaderamente identifiquemos que van a tener un nacimiento pretérmino. ¿Y quiénes se identifican así? Pues quienes tienen el cuello abierto, el cuello corto, contracciones con cuello corto o cuello abierto. Pero si tienen contracciones y tienen el cuello cerrado, esa posibilidad de nacimiento pretérmino disminuye. Es importante que tengamos en mente que en el nacimiento pretérmino, el mecanismo para el cual ocurre esto, el nacimiento pretérmino, el primer cambio que ocurre es en el cuello del útero. No es que las contracciones aparezcan y vayan a modificar el cuello. Eso es diferente en el embarazo a término. En el nacimiento pretérmino, lo primero que se modifica es el cérvix. Y si no hay modificaciones cervicales, va a ser muy difícil que ocurra un nacimiento pretérmino. Y ya sabemos, la terapia tocolítica solamente es efectiva por hasta 48 horas. No tiene sentido dar tratamientos más prolongados. Ya desde hace muchos años sabemos que la medición de la longitud cervical pues tiene una correlación para poder identificar qué pacientes pueden tener más riesgo de tener un nacimiento pretérmino. Aquí estamos viendo una medición de la longitud cervical, un cuello largo, o sea, a simple vista muchos de ustedes van a poder identificar que cuando ustedes hacen esta medición o ya apenas colocan el transductor, saben que la paciente, aunque tenga contracciones, ustedes van a identificar que esa paciente, el riesgo de que tenga un nacimiento antes de tiempo es remoto. Entonces, nos es útil para poder identificar cuando el diagnóstico no está claro. Cuando tenemos contracciones, el valor predictivo positivo de tener contracciones es muy bajo. Y por ello, bueno, si vemos un cuello corto antes de las 34 semanas por abajo de 30 milímetros, pues podemos predecir. Pero si el cuello mide más de 3 centímetros, por favor no le hagan nada, no los hospitalicen. Cámbiense un poquito el chip, procuren no intervenir. Hay quien dice, es que pues, trae contracciones, algo le tienes que dar, ok, pero si el cuello está cerrado, descartaste infección, descartaste algún otro origen, no tienen polidráminos, no tiene alguna otra cosa, créanme que no van a hacer, y no me van a dejar mentir, ustedes han visto pacientes que llegan hasta el postérmino después de haberlas inhibido con cuellos cerrados. Entonces, ya sabemos que los tocolíticos son más efectivos que el placebo, que sí sirven para retrasar el nacimiento a 48 horas, que es nuestra meta para que administremos esteroides o traslademos a nuestra paciente de 75 a 93% contra solo un 53%, y es efectivo a los 7 días de haberlos administrado, que los nacimientos no ocurran. Y les decía, pues es una terapia que todos estamos familiarizados, todos en nuestro entrenamiento, todos en nuestro día a día recetamos tocolíticos, los conocemos y además sabemos que no son muy caros. Y aquí les pongo Ocasi. ¿Por qué les pongo Ocasi? Porque el atosiban es un medicamento que lo tenemos en nuestro cuadro del Seguro Social y como sociedad nuestros impuestos se van y se gastan en un medicamento
que la verdad no ha demostrado mejor utilidad que otras cosas mucho más baratas. Fíjense, si nosotros administramos el Atosiban como debe de administrarse, que es un ciclo completo de tratamiento, pues tendríamos que gastar más o menos 51,000 pesos. ¿Está bien? 51,000 pesos. En cambio, si utilizamos un ciclo completo de nifedipina, de como debe utilizarse, que es mucho más efectivo que el Atosiban, nos cuesta 28 pesos. Pues también son cosas de salud pública que debemos tener en mente en la toma de decisiones. Probablemente alguien diga, pues que yo lo tengo aquí en el IMSS, pues voy a usar Atosiban porque, pues sí, en la medicina privada jamás utilizaríamos Atosiban. Tampoco hay que hacerlo en la pública porque también al final nos viene costando a todos. Nosotros los ginecobstetras, como decíamos, estamos familiarizados con la utilización de este medicamento, pero ya sabemos que no se retrasa el nacimiento de la semana 37 y que tienen un buen efecto secundario, buenos efectos secundarios. Y que otra cosa es que pues son muy populares y se sobreutilizan mucho. Como les decía, hay todavía colegas que después de la semana 20 ya les están recetando uteroinhibidores y las pobres señoras están con el corazón de fuera con esa terapia. Por favor, mejor nada más hay que tratar a quien lo necesite. Esta fotografía es tomada del homenaje que le hicieron al doctor Mont-Liggins cuando se murió. Y probablemente la asociación de Ross Howie y Mont-Liggins es la asociación ginecobstétrica pediátrica más fructífera que ha habido por todo el aporte que le dieron al nacimiento pretérmino. Y les paso esta referencia porque ahí viene un poco sobre la vida de quién fue el doctor Liggins. Como ustedes saben, el doctor Liggins, bueno, era un médico neozelandés que pues vivía en un rancho donde sus padres tenían corderos y entonces él estaba muy familiarizado con ello. Él a finales de los años 60 se empezó a experimentar y se dio cuenta que para poder aliviar a los corderos de su familia les administraba esteroides para cualquier causa y se vio que en algunas de las corderas que estaban embarazadas y que tuvieron sus bebés prematuros, sus bebés corderos antes de tiempo, se dio cuenta de que pues, no tenían problemas para respirar quienes habían recibido esa situación, esos esteroides. Y entonces publicaron en la revista Pediatrics en el año 72, tanto el doctor Liggins como el doctor Howie, este ensayo, y se dieron cuenta ya en los seres humanos que administrando betametasona podían disminuir el síndrome de distrés respiratorio en un porcentaje sustancial que solamente se presentaba en el 4.3% contra el 24% de los nacimientos pretérminos. Fíjense las edades gestacionales, 26 a 32, solo un 11% en el grupo de los que recibían betametasona y el 70% en los grupos que no recibían betametasona. Y estamos hablando en un año donde pues yo apenas tenía 2, Eduardo Espadas tenía 3, tú también eres del 70 acá. Y estábamos, y bueno, pues así pasaba. Tuvieron que pasar, fíjense, 20 años todavía publicado, 20 años en el Reino Unido en el año 1990, 18 años, y todavía en esta publicación se vio que muchos médicos en Europa, en Bélgica y Holanda solamente trataban algunas veces y otros frecuentemente, pero otro 20% nunca les daba esteroides en los 90. De hecho, nosotros en nuestro entrenamiento a mediados de los 90 no dábamos esteroides a los prematuros, les dábamos nada más, ya no me acuerdo ni qué les dábamos, creo que les dábamos fenobarbital, imagínense, intervenciones, bueno, el jarabe para la tos, el Ambroxol. Ya esto ya estaba publicado en 1972, estábamos en 95, 96 y seguíamos experimentando. Y entonces en esta publicación del año 90, con todos estos metaanálisis, porque no les creyeron a Liggins y Howie, porque probablemente venían de un país chiquitito allá en la esquina del mundo, pues porque ¿cómo va a ser que los esteroides sirvan para eso? Pues entonces se publicó en el año 90 y se publicó este metaanálisis y se vio que sí, efectivamente, como ustedes pueden ver, pues tenía un efecto tremendamente protector. Y esto entre un 60 y un 40% a favor de utilizarlos. Y este estudio, pues es lo que lleva el logo de la biblioteca Cochrane, gracias a estos reportes. En el año 2019, en marzo, se publicó esta revisión importante del grupo de buenas prácticas de los esteroides para la madurez pulmonar, donde intervinieron mexicanos como Ernesto Castelazo y Nancy Sierra, y en este trabajo que presentó la doctora Sierra en Londres y que después fue publicado, se vio pues
se vio un resumen de cómo debían administrarse los esteroides. Y como todos ustedes saben, ya esto es ampliamente conocido, pregunta de exámenes para los residentes, debería ser pregunta de exámenes para la medicina en general. La dosis deben de ser betametasona 12 miligramos intramusculares, 2 dosis, y de dexametasona 6 miligramos intramusculares cada 12 horas, es decir, 4 dosis. Últimamente hemos tenido escasez de betametasona, entonces pues dexametasona es la opción, y bueno, es importante que recordemos esto y lo tengamos siempre presente. Los costos son importantes, las de patente cuestan alrededor de 600 pesos, pero la genérica cuesta 107 pesos. Entonces, la pueden conseguir y funciona bastante bien. Igual la dexametasona es un poquito más económica, 224 la marca de patente y 100, aunque también dexametasona ha sufrido escasez por estos cambios que ha habido también en la gestión de salud en nuestro país. Entonces, importante, lo que les decía en esta publicación venían estas recomendaciones. Debemos de ponerla a las pacientes que tengan modificaciones cervicales, que tengan riesgo de nacimiento pretérmino en los siguientes 7 días, entre la semana 24 y 34, como todos sabemos. Si se los ponemos a un pretérmino que probablemente no tenga viabilidad, pues no tiene mucha trascendencia allí. Vamos a hablar más adelante de los límites de viabilidad. Recomendamos un solo esquema en que tengan este riesgo. Si van a hacer una cesárea programada entre la semana 37 y 39, denle un esquema. No operen a la semana 37 y 39 cesáreas selectivas, por favor, a menos que haya una situación justificable. ¿Cuál es una situación justificable? Bueno, pues una placenta previa, una incisión corporal previa, gemelar probablemente, pero una cesárea electiva, una segunda cesárea, una tercera cesárea no tiene una sola justificación para hacerse antes de la semana 39. Y eso también ayuda a reducir el número de cesáreas, como lo hicimos en perinatología, que de 70 lo llegamos a bajar a 53% en un hospital de alto riesgo con más de 30% de nacimientos prematuros. Y bueno, ya sabemos los regímenes más estudiados, aunque no se ha demostrado que esas sean las dosis perfectas, pero los más estudiados ya los dijimos, la de la betametasona y la dexametasona. Entonces ya sabemos que previenen el distrés respiratorio cuando se presenta después de 24 horas y hasta 7 días posteriores después del esquema. Ya lo que hacíamos a finales de los 90 y en los 2000, estar repitiendo esteroides semanales después de la semana 28 no es una práctica que debamos de tener porque no se sabe. Podemos considerar uno de rescate cuando ya se rebasaron más de la semana, vamos, que menos de 34 semanas y que ya tienen más de 2 a 3 semanas de la administración de esteroides y todavía persiste el riesgo de nacimiento pretérmino, pero afortunadamente no son muchas las pacientes. Un esquema de esteroides a todas las pacientes en las 24 y 34, como ya dijimos, que tengan un riesgo más cercano, ya se trata de un embarazo con un solo feto, con 2 o 3 fetos o más. Muy bien, las pacientes que tengan diabetes gestacional o diabetes mellitus, bueno, pues lo único que hay que hacer es estar más pendientes de la administración de insulina o la regulación perfecta de su glucosa, pero eso no deben de dejar de administrar esteroides y a pesar de que tengan diabetes, porque el beneficio supera el riesgo. No sabemos, no hay una evidencia que concluya los beneficios y riesgos de los fetos con restricción. Hay quienes pueden todavía en algunos artículos recomendarla. No deben administrarse si no hay riesgo, no es una vacuna. Por favor, si alguien lo está haciendo como su rutina, que está administrando progesterona en el primer trimestre, aspirina todo el embarazo, esteroides a la semana 24, como si la medicina fuera muy sencilla y dar recetas de cocina, no, eso es una práctica muy mala y si alguien ve que lo haga, por favor, convénzalo que no y que hagamos mejor medicina con mejores resultados. Debemos de hacer un ultrasonido en aquellas pacientes que tengan contracciones uterinas, que tengamos sospecha de nacimiento pretérmino, por supuesto, nos va a ayudar. Y pues afortunadamente con la disminución de los costos de los equipos de ultrasonido, pues vamos a tener mejores diagnósticos y que podamos hacer eso. Ya vimos que si se debe repetirse, pues no deben de repetirse de manera rutinaria, ni deben de darse como si fuera, como les decía, una medida preventiva para todos, porque eso reduce la presentación, la gravedad de las enfermedades respiratorias, pero están asociados con una reducción en el peso y la circunferencia cefálica. Entonces, esos bebés que recibieron esteroides sin ton ni son, pues tienen más riesgo en el futuro.
Entonces, en resumen, las ventajas de dar esteroides, pues ya sabes, las conocemos perfecto, no son muy costosos, son populares, mejoran los pronósticos neonatales. Los contras es que no sabemos de la dosis exacta, que hay un sobretratamiento y que puede haber efectos secundarios por las dosis repetidas. Muy bien. Sabemos que la causa de las causas principales de parálisis cerebral pues es la prematurez y que es 80 veces mayor, sobre todo en los que son pretérminos extremos, entre la semana 23 y 27, que afortunadamente son los casos menores de nacimiento pretérmino. Desafortunadamente, las medidas preventivas en estos casos, pues muchas veces ya no han lugar, y gracias a que hemos mejorado las técnicas obstétricas y neonatales, pues el pronóstico es mejor para estos bebés. Y se vio incidentalmente, como todos sabemos, que el sulfato de magnesio podía ayudar a reducir la parálisis cerebral, porque se usó como autoinhibidor o se usaba como profilaxis de preeclampsia, y se vio que esos bebés que recibían sulfato de magnesio in útero, pues tenían menos frecuencia de nacimientos pretérmino. Y pues no sabemos exactamente qué ocurre, pero se sabe que hay una reducción en las citocinas proinflamatorias, que ahora las conocemos mejor con este asunto del COVID. Se bloquean los canales del calcio, se estabilizan las membranas, aumenta el flujo cerebral, se previenen grandes variaciones en la presión arterial del recién nacido, ya una vez que había estado expuesto al sulfato de magnesio prenatal, y de ahí se vio que era una ventaja. Esquemas, hay varios, pero pues básicamente son los mismos con los que manejamos para la prevención de las convulsiones en la preeclampsia. Seleccionamos bien a las pacientes que tengan modificaciones cervicales, que tengan ruptura de membranas, que sepamos que van a tener un nacimiento en breve, y excluimos a las pacientes que, bueno, que tengan estas condiciones, que tengan afectaciones letales o que haya contraindicaciones para el sulfato de magnesio. Y bueno, tampoco hay que estar dando lo demás. Una de las cosas que cuando estamos administrando sulfato de magnesio, porque afortunadamente sabemos hacerlo y manejarlo muy bien, es que pues conocemos los síntomas que pueden presentar. La paciente, al ponerle el primer bolo, les va a decir que tiene bochorno, que se va a sentir acalorada, que se va a sentir incómoda. Todo eso puede pasar. Aunque fíjense, queridos amigos, es importante que recordemos y les digamos a nuestros residentes y a todos nuestros colegas que estén involucrados, particularmente a los anestesiólogos, que es su deporte favorito quitarle el sulfato de magnesio cuando vamos a intervenir a nuestros pacientes, ¿sí o no? Siempre pasa. La toxicidad es baja, es rara, no requieren de estar midiendo los niveles de sulfato de magnesio. Cuando lo damos a dosis convencionales no es necesario. Una de las cosas que puede pasar es que baja la basal, y acuérdense que son prematuros, son fetos pretérmino, y por ende, estos fetos pretérmino no tienen mucha variabilidad. Entonces es importante que no estén muy al pendiente de la variabilidad o que puedan identificar que la frecuencia cardíaca fetal basal baja, de ahí que no intervengan de más si es que todavía no es necesario realizar la intervención. Es importante que estemos familiarizados. Si sabemos que tiene el gasto urinario por arriba de 100 mililitros por hora, pues está normal, que los reflejos están bien y que su frecuencia respiratoria está normal. Bueno, pues entonces estar al pendiente de eso. Y si tenemos que usar autoinhibidores, inometacina o nifedipina, van a tener mejor situación, mejor performance, mejor resultados vamos a obtener. Entonces sabemos que el sulfato de magnesio tiene un buen efecto neuroprotector, que nosotros sabemos utilizarlo, que somos expertos en el manejo de sulfato de magnesio. No sabemos realmente la dosis óptima para neuroprotección, ni la razón del nacimiento pretérmino, pero el efecto todavía, a pesar de que ya lo sabemos que funciona, requieren de más. Hago nuevamente una pausa aquí para volver a invitarlos a la reflexión. ¿Saben ustedes cuál es la viabilidad en su hospital? Es muy importante que la sepamos. Yo creo que es de las principales cosas que debemos de hacer. Y cuando tuvimos el privilegio de estar ahí con el doctor Arturo Cardona, que es, además de ser el director general del Instituto Nacional de Perinatología, es un neonatólogo con muchísima experiencia. Su experiencia en embarazos múltiples y en fetos prematuros se desarrolló muy ampliamente en la primera década de este siglo, aquí en el Hospital Ángeles de las Lomas, donde muy probablemente la tasa de viabilidad neonatal sea de las más bajas de México. Bajas, me refiero a la edad gestacional. Aquí hemos tenido bebitos de 24 o 25 semanas cuyas secuelas perinatales han sido bajas. Entonces, cuando llegamos a perinatología, pues de las primeras cosas que dijimos era
establecer bien cuál es el límite de viabilidad. Y entonces, por abajo de la semana 24 dijimos, pues no reanimar, y que probablemente la zona gris para decir intervenir y favorecer un nacimiento adecuado con todo el equipo de salud, con todos los materno-fetales, ginecobstetras, neonatólogos, enfermeras, perinatales, trabajadoras sociales, todo empezáramos a trabajar a partir de aquí, entre la semana 24. Después hicimos un corte y dijimos, no, nuestra semana 24 es muy pretenciosa, mejor de la 25 para allá, y de la 25 fue nuestra zona gris, y después de la semana 26, reanimación a todos los bebés. Y de ahí es importante que ustedes establezcan si la tasa de viabilidad de su hospital en bebés por abajo de 1 kilo es baja o por abajo de la semana 28 es baja, pues probablemente las intervenciones no tengan que ser tantas. Y aunque se oiga mal, pero desafortunadamente es mejor que los expertos en cuidados paliativos, los neonatólogos, etcétera, pues puedan hacer más por los bebés si es que sus tasas no son las correctas. Ya hablamos un poco del diagnóstico, hablamos un poco de nuestras herramientas. Ahora, ¿cómo deben de nacer los prematuros? Eso es un tema controvertido. Cualquiera diría, pues todos tienen que nacer porque es cesárea, porque las normas del INPER decían que por abajo de la semana 32 prácticamente todos tenían que nacer por cesárea. Pues una de las cosas que es importante es establecer también con una herramienta de ver si realmente con esta herramienta ustedes pueden tener acceso a ella, si sus niveles de viabilidades en las instituciones donde ustedes trabajan son muy buenos, esta herramienta les puede ayudar. Ustedes le ponen aquí la edad gestacional, ponen el peso estimado por ultrasonido, si es niño o niña. Ustedes saben que dependiendo del sexo del bebé es el mejor pronóstico si es femenino, si es un embarazo único y si ha recibido esteroides. En automático esta calculadora les puede decir más o menos el pronóstico y ustedes puedan dar mejores consejos al nacer, ¿no? De estos bebitos. Y entonces ustedes tienen que seleccionar la vía de nacimiento. Si el feto no está pélvico y no ha tenido una cesárea previa, pues la verdad es que las pacientes que tienen trabajo de parto, pues les pueden dar una prueba de trabajo de parto. No todo debe de ser cesárea. ¿Por qué? Porque la cesárea también se asocia con riesgos para el bebé y riesgos para la mamá. Y vamos a hablar un poquito de esto. Hace muchos años, antes de que nos formáramos muchos de nosotros, y algunos de los que nos están escuchando digan, no, es que si nacía prematuro, el hecho de que pase por el canal del parto favorece la asfixia, el estrés hipóxico, sangraban de la cabeza, pues porque la compresión les hacía daño. Y hubo artículos publicados y muy serios que hablaban sobre eso, que hay autores muy respetados, donde decían que sí, era mejor. Pero la verdad es que no hubo evidencia, y la evidencia no es un factor independiente significativo, porque ya vimos que no se afecta la mortalidad perinatal, no afecta al neurodesarrollo. Y hay infinidad de estudios que ustedes pueden consultar, estudios aleatorizados donde se compararon el parto y la cesárea, y se vio que realmente no había ningún cambio. Inclusive hubo bebés que no nacieron conforme a lo planeado, nacieron por parto, y la verdad es que los resultados perinatales fueron prácticamente lo mismo. Y aquí lo pueden ustedes ver en este metaanálisis. No tiene la cesárea, en estos múltiples estudios, ningún factor protector con la parálisis cerebral, por ejemplo, que al final es una de las cosas que supuestamente queríamos evitar con la cesárea. Y ya hubo otros múltiples estudios que no mejoran la morbilidad, no mejoran la mortalidad, inclusive en fetos con restricción, tampoco se ha visto que haya mejora en los resultados con cesárea. Si ustedes tienen fetos con restricción pequeñitos para la edad gestacional y su Doppler está bien, y su líquido está bien, su líquido amniótico está bien, la verdad es que ofrecer una prueba de trabajo de parto, ya sea con un poquito de prostaglandina o con sondas para inducir trabajo de parto, es bastante útil. Y créanme que quienes tenemos el gusto por atender estos nacimientos especiales, cuando logramos un parto en fetos con restricción o en fetos prematuros, es un éxito para todos. El problema en las cesáreas en prematuros es que pues muchas veces tenemos que estar haciendo intervenciones en un útero que no tiene un segmento, ¿no? Hacer cesáreas corporales, y a veces si hacemos una cesárea segmentaria y no tenemos suficiente espacio para sacar un prematuro, a veces tenemos que extendernos. Ustedes no me van a dejar mentir cuando hay que hacer una cesárea en J, en T, o de plano pues extender o hacer, es un problema, y condenamos a que esa paciente después pudiera tener acretismos placentarios o que tenga una ruptura uterina en un embarazo subsecuente, y si no la tiene, pues tenemos que programarla a la semana 37. Y alguien puede decir, pues una cesárea a la semana 37 no tiene problema.
pues sí, hay que administrar los esteroides a ese bebé, hay que preparar, o sea, tiene al final más consecuencias en la salud perinatal en todos sentidos. Sabemos que hacer una cesárea care, los segundos planos son fáciles, que la cicatriz es inerte, pues se sabe que pueden tener un parto después de hasta 2 cesáreas, la posibilidad de que tenga una implantación en la placenta es baja, la posibilidad de ruptura es muy baja, pero con la clásica, con la corporal, pues tiene dificultades técnicas, es más difícil, hay que poner 2 planos de suturas separadas, se tarda uno más, hay más riesgo de sangrado. Yo no sé si han visto un útero con un embarazo avanzado después de que tiene una cesárea corporal, se engloba toda esa parte de la cesárea, la cicatriz es débil, la posibilidad de ruptura es mayor y la mayoría y muchas rupturas uterinas han ocurrido en pacientes que han tenido cesáreas corporales. Y entonces, bueno, sabemos que no hay evidencia suficiente para reducir la compresión de la cabeza genere la incidencia de hemorragia intraventricular. Sabemos que ponerle un forceps a un prematuro no mejora, cuando en muchos de nos entrenamos sabiendo que el forceps de Elliot, por ejemplo, era el ideal para los nacimientos, para las cabezas no moldeadas y que debemos de mejorar. La verdad es que no. Últimamente, y el doctor Alfredo Hey nos va a hablar de la utilidad del ultrasonido ahora en el Congreso de Comego, en el curso del Colegio Americano, probablemente la integración del ultrasonido en la dinámica del parto que tenga algún grado de complicación, particularmente el parto en fetos pretérmino o fetos pequeños, puede ser muy útil para que podamos tomar mejores decisiones. Ahora, es muy importante, amigos, muy importante que hagamos equipos con los neonatólogos. Una de las cosas más importantes que también decíamos cuando llegamos al INPER es que si llegaba una paciente con contracciones, con amenaza de parto pretérmino verdaderamente, o que ya sabíamos que iba a tener un bebito prematuro, los neonatólogos de inmediato se presentaban en urgencias y le daban información a la familia. Y hablaban de esto que decíamos de los límites de viabilidad, les explicábamos cuáles eran nuestras cifras hospitalarias, les describíamos que pues, los hospitales de tercer nivel era donde deben de nacer esto, y entonces es un momento inmejorable para que se le diga a la familia la tremenda situación que va a vivir con un nacimiento pretérmino. Cuando estamos con un feto o con un bebito en trabajo de parto y que es un prematuro, pues sabemos que la frecuencia cardíaca fetal basal va a bajar conforme avanza la edad gestacional y más o menos a la semana 25 es de 150, 155 y antes de la semana 30 se van a reducir las aceleraciones, lo que les decía cuando hablaba un poco del sulfato de magnesio. Y a veces los fetos entre la semana 20 y 30 pues tienen deceleraciones constantes. De ahí que es importante que no intervengamos demasiado a nuestros pacientes si es que vemos estas variaciones cuando estamos vigilando un parto en un bebito prematuro. Hablando un poco de la analgesia y la anestesia, pues depende del escenario y las necesidades maternas. No sabemos realmente cuál es la mejor cuando vamos a atender un nacimiento de este tipo, pero solo un estudio es el único que recomienda que la anestesia espinal, pero pues, la verdad es que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, uno de nuestros propios anestesiólogos, a otorgar anestesias con bloqueos peridurales y no tanto espinales. Prácticamente los espinales los reservan para cesáreas. Ya decíamos, ni la episiotomía mejora el pronóstico, la indicación de la episiotomía debe de ser meramente selectiva. El extractor de vacío, que no hay demasiada experiencia en nuestro país, pero algunos de los obstetras, hay algunos buenos obstetras que los están utilizando y están favoreciendo a que haya mayor entrenamiento en ello, pero en estos bebés en particular no deben de utilizarse porque sabemos que hay más riesgo de lesiones. Y el forceps debe tener indicaciones precisas. Realmente solo visualizo un estado fetal intranquilizador en un feto que ya tiene capacidad, o sea, que ya podría ser manejado con un parto operatorio. Prácticamente sería la única indicación, un desprendimiento de placenta cuando ya está el bebito a punto de nacer. Y debemos de evitar los forceps profilácticos como nos enseñaron algunos que debíamos de hacerlos. El pinzamiento del cordón debemos de recomendarlo tardío, prácticamente tanto en los embarazos a término como los pretérminos, todavía más, porque sabemos que hay menor chance de transfundirlos, que hay menos posibilidad de enterocolitis, hay menor hemorragia intraventricular. Puede ser que haya un poquito más de riesgo de que se pongan ictéricos y en algunos casos los fetos con restricción sí tienen un poquito de riesgo de policitemia, nada más hay que actuar con cuidado en esos casos de fetos con restricción, pero no en los prematuros. Ahora, cuando ya vamos a hacer una cesárea, porque encontramos que es mucho mejor que sea así, individualizamos el caso, y bueno, debemos de recordar que hay menor distensión uterina, como le decíamos, que no tenemos un segmento, que es muy probable también que
¿Pensamos que un parto lesiona más a un feto? No, también tenemos riesgo de lastimar a un feto, particularmente cuando tenemos una ruptura de membranas de tiempo indefinido o que estamos manejando conservadoramente ese nacimiento pretérmino. Los úteros son más delgaditos y no hay membrana y no hay líquido, entonces podemos lastimar al bebé. Hay que hacer una cesárea clásica. Aunque el feto esté pequeñito, eso no excluye que tengamos que hacer una incisión amplia, una incisión fan steel amplia. Tenemos afortunadamente separadores como muchos de estos de plástico que ustedes conocen, separador de Alexis, que nos ayuda perfecto a tener una buena incisión. Hay técnicas de cesárea que se han hecho populares en las redes sociales, es decir, extraer al bebito con todo y la bolsa puede ser. Y obviamente es decisión del cirujano y que sea un cirujano con experiencia en estas cosas. Por eso decía, ¿quién debe atender a estas pacientes? A estas familias, porque no nada más es la mamá, son las familias quienes van a tener un recién nacido prematuro. Es un equipo de especialistas. No nada más, en la obstetra tenemos ese privilegio de comandar ese equipo de especialistas. Debe ser un obstetra experimentado. Y si es un hospital escuela, debe ser el residente de mayor jerarquía. En un hospital donde hay materno-fetales, el materno-fetal es el que debe atender. El materno-fetal debe salirse del huequito donde está haciendo estudios de ultrasonido y atender estos nacimientos, porque es la obstetricia más compleja y los médicos materno-fetales, esa es su función, atender la obstetricia más compleja y favorecer que haya un ambiente cálido, favorable para la mamá, para la familia, procurar quitarnos ya la idea de que en nuestras instituciones públicas debamos delimitar el acceso. La mamá debe estar acompañada, con quien ella decida, si es su esposo, su pareja, su hermana, su mamá. Debemos de quitarnos ya esas cosas que desafortunadamente hemos tenido muy arraigadas muchísimo tiempo y que no favorecen la mejor atención en salud. Y como ven, siempre pasa, ¿no? Que cuando alguien dice, bueno, ¿quién quiere un cambio? Pues todos levantamos la mano, todos queremos un cambio, pero a la mera hora cuando ya individualmente le decimos, bueno, ¿quién quiere cambiar? Entonces ya todos nos vamos para atrás y no queremos cambiar. Yo lo que les propongo es que integremos a nuestra práctica cotidiana cambios. La obstetricia es dinámica. La obstetricia, muchos de nosotros nos enseñaron y pensamos que es un arte. Estamos convencidos de ella. Sí, este es un arte, pero las artes también cambian. Ustedes no escuchan la misma música que escuchaban hace 20 años. Escuchan música diferente. Eso cambia. Nuestra práctica obstétrica, hay cosas que deben de estar. Deben de prevalecer el arte, la enseñanza de los forces, por supuesto. Pero debe de cambiar la forma de cómo atendemos a nuestros pacientes, sí, porque tenemos mejores conceptos, mejores evidencias. Y la obstetricia se visualiza con menos cesáreas, con menos fuerzas, pero no sin quitarlos. Debe de existir todavía los fuertes. Que haya menos episiotomías, por supuesto. Que haya menos legrados, porque ahora podemos manejar médicamente el aborto. Que haya menos cerclajes, porque sabemos medir mejor los cuellos del útero. Que haya menos histerectomías, desafortunadamente. Nuestra generación nos tocó vivir esta parte. Nos gusta operar, pero menos histerectomías es mucho mejor medicina. Todos estos menos procedimientos que hacemos nos hace hacer mejor medicina. Y otra cosa que es importante que el doctor Jerry Visser, y cuando tengan oportunidad de escucharlo, ahora que podemos escuchar profesores de todo el mundo, el profesor Jerry Visser es un profesor holandés muy involucrado en las actividades de FIGO y trabaja muy de cerca muchas veces con el profesor Nicolaides. No olviden esto. Las mujeres quieren tratamiento y los doctores queremos prescribirlo, pero los doctores debemos de conocer más y debemos de conocer mejor. Entonces, no nada más es dar una medicina de reacción. Si tiene tal síntoma, le doy para esto. Si es prematuro, la voy a operar. Debemos de tener un raciocinio mejor y ejercer mejor nuestra práctica profesional. Afortunadamente, en los tiempos que estamos viviendo, se nos ha cuestionado muchísimo nuestro actuar y en la actualidad debemos defender que la medicina sigue siendo buena, que la medicina sigue siendo favorecedora de nuestra sociedad. Y bueno, pues eso es lo que les quería yo comentar esta noche y estamos abiertos. Ojalá tengamos un poquito de tiempo para preguntas y respuestas, querido Eduardo. Well, muchas gracias, Rodrigo. Muy buena plática. Hablaste de muchos conceptos importantes. Creo que tocaste puntos que tenías que tocar, los puntos que tenías que tocar. Me preguntan aquí entonces, ¿tú recomiendas los esteroides después de la semana 36? Porque recordarás que así se había antes de, bueno, ya a partir de la semana 36, pues ya hay madurez pulmonar, ¿para qué vas a dar esteroides, no?
pero dices entre la semana 37, antes de la semana 38, si vas a operar por cesárea electiva, poner. Ajá. Sí, por lo menos un curso de esteroides sabemos porque, fíjate, una de las cosas, es curioso, pero una de las cosas que comentan los neonatólogos constantemente es que ellos pueden manejar perfectamente un prematuro de 32, 33, 34 semanas, pero el prematuro tardío tiene sus, o el término, o el embarazo de término, que lo llamamos término temprano, semana 37, pues las taquimnias transitorias y estas situaciones que se presentan con la cesárea se hacen presentes. Entonces, un curso de esteroides nada más. Si tenemos que hacer una cesárea electiva porque no la podemos retrasar a la semana 37, un curso de esteroides puede ser útil para evitar esa taquimia transitoria, en particular cuando estamos con fetos masculinos. Como dices, importante, ¿sabes? Selectivas también dejarlas hasta después de la semana 38, no a la semana 37. He visto que se operan a la semana 36. O sea, eso no hay caso para hacerlo de esa forma. Y es muy importante que lo menciones, porque fíjate que una de las cosas que pudimos, les platicaba ahí entre líneas, que en perinatología tenemos 72% de cesáreas justificadas porque veíamos puros embarazos complicados. Pero ya cuando veíamos las cifras, cuando ya regulamos mejor y dijimos ni una cesárea programada antes de la 39 a menos que haya una verdadera justificación, entre otras cosas, entre la mejor enseñanza de forceps, mejores conducciones, mejores inducciones, etcétera, se redujeron las áreas al 52%. De 72 a 52 fue el año donde más pudimos tener reducciones. Ahorita ya no andan tan bien, pero ese fue sin duda un factor. Programar cesáreas después de la 39, no antes. Exacto. En muchas pacientes en el medio privado, bueno, pues siguen operando por cesárea, pero porque ellas solicitan atenderse de esta forma. Ese es el problema para reducir las cesáreas en esa etapa, pero pues sí convencerlas o tenerlas tranquilas de que hasta determinada edad gestacional sería conveniente sacar al bebé. Y si tú platicas adecuadamente con ellas, que tienen confianza, yo creo que van a dejar que las guíes hasta esa edad gestacional, sin ningún problema. Por supuesto. Ahora, otra cosa que tocaste, eso de dar como receta de cocina, ¿no? Efectivamente, últimamente he visto muy frecuentemente pacientes sin ningún problema con progesterona vaginal en todo el embarazo, con ácido acilsalicílico, con esteroides a todas después de la semana 24, todas sin excepción, ponerles esteroides, y creo que, como dices, es una medicina que no debemos de hacer, porque todo medicamento, por benéfico que sea, tiene efectos secundarios. Y si hay un efecto secundario en una paciente que por lo demás es sana, es una iatrogenia. Sin duda. Por supuesto que, bueno, tocas ese punto y efectivamente, y lo vemos muy frecuentemente, y te dicen, pues yo se las doy a todas. Y me ha ido bien, ¿no? Ese es el apellido de esa frase. Pues sí, pero te va a ir mejor si haces buena medicina. Esa es la realidad, porque sabemos que los efectos, sí hay un efecto indeseable entre los bebés que reciben esteroides y que no era necesario. Y eso es una reducción en la circunferencia cefálica. Y pues esas cosas a lo mejor no las vemos nosotros como obstetras, pero las va a ver probablemente el internista que atiende a ese adulto que recibió esteroides de manera innecesaria. No lo sabemos, porque es una práctica que se sigue haciendo ahora y que pues muy probablemente en nosotros, en los especialistas en medicina perinatal, en obstetricia, pues no es algo con lo que vayamos a lidiar, ¿no? Me preguntan también aquí, ¿en qué semana recomendarías una cesárea en una paciente con miomectomía múltiple? Bueno, depende de la miomectomía, ¿no? Tú y yo sabemos que si fue una miomectomía amplia y tocó endometrio, y bueno, probablemente darle un seguimiento adecuado, pero si fue un mioma pediculado o los miomas no interesaban el endometrio, etcétera, ¿no? Yo te diría en general, después de la semana 36, 37, porque sí, las rupturas uterinas son una catástrofe. Y de ahí que, bueno, el seguimiento correcto de estos pacientes más bien va individualizado, no tanto a qué semana se operan las miomectomías múltiples, pues depende del número de miomas y el grado de interés sobre la pared uterina. Pero sí, muy buena pregunta. Otra cosa que ya nos hice una plática hace un tiempo sobre aplicación de cerclaje y demás, y también tenías un taller muy bueno que incluso estaba programado para hacer ese taller en nuestro congreso del año pasado, que por desgracia no se pudo llevar a cabo,
Pero yo creo que también es muy importante eso, ahorita que hablamos de parto pretérmino, en competencia cervical, porque he visto que ven cervix corto o ligeramente abierto, y hay que preguntarse primero si es por contracciones uterinas, si es un parto, amenaza de parto pretérmino, o es una incompetencia cervical, porque se tienden a poner cerclajes en esa etapa y entonces terminan destruyéndose cervix, termina rompiéndose ese cerclaje y complicando todavía más lo que es el embarazo. Sí, tú y yo hemos sido testigos en nuestra formación, me has de recordar muy bien de casos así que en la desesperación, en el heroísmo que a veces queremos buscar por prolongar un embarazo, porque ese embarazo fue logrado, fue más complicado que se embarazara y se abre el cuello, le pone un cerclaje, termina en coriamnionitis, en tragedia, ¿no? Una histerectomía. Tienes toda la razón, hay que identificar precisamente, o sea, debe de hacerse tamizaje o escrutinio de cervix corto a todas, sí, en el estudio estructural es un buen momento, entre la semana 18 a 22, medir el cervix, si el cervix mide más de 3 centímetros, es muy probable que ya no requiera de más mediciones. Hay quien a veces recomendaba la semana 24 hacer una segunda medición, pero si no identificamos que cuellos cortos y no es necesario aplicar un cerclaje, pues muchas veces mejor no hacerlo. Ahora sabemos que el cerclaje bien puesto, bien indicado, pues sigue siendo una gran herramienta y de ahí que sí, no, en la formación de todos, así como desafortunadamente no hay histerectomías vaginales ya, tampoco están reduciéndose los forces y también se están reduciendo el entrenamiento en cerclajes, es algo que debemos de rescatar y favorecer que nuestras generaciones aprendan a hacerlo. Muy bien, y es importante igual mantener la clínica. No acabo de ver una paciente que viene de otro país, donde le indicaron hacerse, pues su embarazo lo logró por fertilización in vitro y por eso nos fue a buscar. Pero tiene indicados cultivos vaginales seriados, mes a mes, o sea, y urocultivos seriados. Yo creo que no debemos olvidar la clínica. Cuando nos llega una paciente y nos dice que tiene un flujo anormal, poner un espejo, ver nosotros ese flujo, ver si realmente es un flujo anormal, si es simple secreción mucosa, si realmente tienen un problema urinario. O sea, a veces dicen, es que me ardió el orinar hoy y ya quieren estar tomando un antibiótico, cuando a veces es simplemente que están deshidratadas, ¿no? Yo creo que es importante mantener o seguir con la clínica. Tocas un punto fundamental. Fíjense, voy a poner una analogía también de la toma de los cultivos y es muy importante lo que estás diciendo. También muchos fuimos entrenados para que los cultivos faringios fueran la pauta para la toma de decisiones. Bueno, los cultivos faringios no sirven para nada. Los cultivos vaginales sirven muy poco. Realmente sirven para identificar clamidia y para identificar estreptococo del grupo B. Los cultivos no deben marcar la pauta del tratamiento de las infecciones genitales comunes. Hace poco hablábamos en Comego de infecciones genitales recurrentes en el embarazo. Y de las cosas más importantes que debemos de hacer todos los ginecobstetras, todos los que damos consulta, pues es tener un microscopio en el consultorio. Y el microscopio en el consultorio es una herramienta mucho más importante que un colposcopio. Hace poco platicábamos en redes, ¿no? De mi colposcopio, me sirve de lámpara y tengo el colposcopio, no sé si comprarme uno nuevo. El microscopio les va a dar mucha más información. Tomar un frotis en fresco da más información. No se recomienda tomar cultivos vaginales a las embarazadas de rutina para identificar riesgos de parto pretérmino, porque también se ha visto que darles tratamiento profiláctico a las pacientes que pudieran tener infección, por ejemplo, ureaplasma, no se ha visto que se reduzcan las tasas de nacimientos pretérminos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque también tú que eres experto en reproducción y reproducción asistida, le damos y buscamos ureaplasma y clamidia a todas las pacientes que les vamos a hacer tratamientos de fertilidad, ¿sí o no? Pero solamente debemos darle tratamiento a aquella que se va a embarazar. No le debemos, si nosotros en un cultivo, en una no embarazada, encontramos ureaplasma, esa no debe tratarse porque se piensa que ureaplasma es parte de la flora. En fin, hay muchas cosas allí. No cultivos de rutina, y ya sabemos que, ¿por qué? Porque darles tratamiento no reduce la tasa de nacimientos pretérminos. Y bueno, y este sale un poquitín del tema, pero como tú eres también experto en cerclajes, me preguntan, algunos biólogos, y eso es cierto, ponen cerclaje de rutina en todos los embarazos gemelares o embarazos múltiples.
Yo no sé qué tanta experiencia hay en el INPE, pero yo aquí he visto, por ejemplo, he tenido embarazos gemelares y sin cerclaje les va muy bien y muchas veces mejor que aquellas que he visto que han tenido su cerclaje. Como tú dijiste, yo creo que la indicación es la longitud del cérvix y la apertura del mismo. No sé qué opines, qué experiencia tenían ahí en el INPER. Bueno, te puedo decir que en el INPER hay muchísima experiencia en torno al cerclaje, pero nunca se pusieron cerclajes profilácticos en embarazos múltiples. Bueno, hubo un tiempo que sí, en los 90, en los años 2000, inclusive aquí mismo donde estoy yo ahora en el Hospital Ángeles Lomas, en la clínica de fertilidad del doctor Cabli, había en aquellos años de la hiperestimulación ovárica, te has de acordar, pues había mucho mayor número y las transferencias de embriones que no estaba tan regulada, pues había más embarazos gemelares y triples, dobles y triples. Y sí, era una rutina ponerle cerclajes, pero ya sabemos que el cerclaje no está indicado de manera profiláctica en embarazo múltiple, que un cervix competente no tiene por qué abrirse aún en un embarazo de alto orden fetal. Complica más el embarazo, sí hay que ponerlo. Cuando hay que poner cerclajes porque verdaderamente hay una indicación, hay un cuello corto, y sí, pues hay que hacerlo. Pero si no tiene esas indicaciones, debe de reservarse nada más, como bien dices, cuando hay un cervix corto y evidencia de incompetencia cervical. Y de hecho, Si no hace más daño. bien puesto, es un procedimiento, como dices, excelente y que debemos de seguir aplicando y saberlo hacer todos los obstetras. Realmente deberíamos tener entrenamiento para ello. Pero como todo buen procedimiento en exceso, cuando no está indicado, tiene efectos secundarios que son importantes también. Tiene una mayor cantidad de flujo, mayor riesgo de infección vaginal, o sea, van a tener otros problemas asociados y muchas veces no le va a servir de nada. Es correcto, así es. Muy bien, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por tu participación y por responder todas nuestras preguntas. Te digo, fue una excelente plática. Digo, por eso me encanta invitarte y yo creo que vas a seguir siendo invitado a nuestras sesiones en un futuro. Y esperamos en un congreso próximo aquí en Cancún tenerte en forma presencial. Muchas gracias. Yo también anhelo eso, mi querido doctor Espadas. Gracias, vienes Ojalá aquí a la podamos playa. reanudar las visitas a la playa y que nos vayamos a bucear, ya que eres un experto por ahí. Así es. Muchas gracias por todo. Y gracias a todos por estar aquí esta noche. Muy amable. Gracias. Hasta luego, Rodrigo. Saludos a Nancy. Adiós. Gracias, muchas gracias. Que estén muy bien. Bye.